agradecer a nuestro siguiente invitado porque es analista, experto y un hombre comprometido con la verdad. El sábado realizamos una transmisión especial con Alessandro Pagani, a quien saludo con mucho cariño y con mucho respeto. Y Alessandro ha estado al pie del cañón analizando los acontecimientos luego del bombardeo encabezado por Estados Unidos e Israel contra Irán. Fue el que me alertó de este bombardeo a una escuela de niñas. Y ya me imagino que también estás al pendiente de la guerra de narrativas, de que si fue, no fue, lo que me parece también doloroso en medio de, pues, del luto por más de 100 pequeñas que perdieron la vida en este bombardeo. Qué necesidad de bombardear una escuela. Pero bueno, ayúdanos a analizar lo que estamos viendo y lo que no hemos visto todavía, querido Alessandro Pagani. Te mando un abrazo. Hola Vicente, como siempre, muchas gracias por invitarme en tu transmisión. Un saludo para ti, para todo el equipo de Sin Censura y también a todos tus escuchas, tus oyentes que nos escuchan desde toda la República y el pueblo trabajador mexicano que está también en Estados Unidos. Mira, sí, como tú comentabas, menos de hace 48 horas, tú y yo hicimos esta transmisión especial en pleno desarrollo. Tú habías comentado esas voces que al comienzo eran voces, después se volvieron realidad con la confirmación de los que son las fuentes oficiales de la República Islámica de Irán, es decir, los principales medios de agencias de noticias como IRNA, como Hispan TV, como Pues TV, que han dado esta noticia tan fuerte, contundente históricamente, tan fuerte a nivel de golpe político, institucional y todo lo que representa la muerte del Ayatollah Khamenei, que es una figura no solo histórica, cultural, religiosa, sino que representa esa figura principal, la guía suprema de la revolución islámica, es decir, más o menos yendo rápidamente lo que son las estructuras de poder diplomáticas, institucionales y militares de la República Islámica de Irán. Sabemos que los ayatollah, el principal, la guía suprema, representa esa figura cardine de trade union, de primus inter pares, que guía toda la línea política, es lo que es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el jefe de las instituciones, es lo que decide por último la paz y la guerra, por ejemplo. Él siempre ha representado esa figura equilibrada dentro de lo que es el mundo del movimiento político islámico, no solo en Irán, sino a nivel mundial. Ha representado esa guía, su voz representaba, digamos, la directiva también por todo lo que es el eje de la resistencia chiís que hay en Asia Occidental. Bueno, dicho esto, claro, representa un golpe contundente para las instituciones, pero como hemos visto, Irán, siendo una revolución nacida desde un movimiento popular, cívico y militar, digamos que han logrado sustituir, entre comillas, desde una perspectiva política y militar, por lo que es la conjuntura grave que se está viviendo, la agresión por parte de Estados Unidos, de Israel, de esa coalición de Epstein que se ha fortalecido en estas últimas 48 horas. Sí es cierto que al comienzo la agresión fue por parte de Estados Unidos e Israel. Veamos que en estas horas otros países miembros de la OTAN, como por ejemplo Reino Unido con Starmer, la Francia de Macron, ya han dicho que van a entrar dentro de una guerra no directamente con sus fuerzas armadas, sino utilizando como carne de cañón, vaya, pobrecitos, ese pueblo ucraniano, a las fuerzas armadas ucranianas, que en realidad no son fuerzas armadas ucranianas, son, Vicente, gente
gente de a pie como tú, como yo, como la gente que nos escucha, que este ejército, este gobierno ucronazis que gobierna Ucrania, Kiev desde 2014 con ese golpe de Estado en el Euromaidán, sacan la gente desde las calles, le ponen un uniforme y los mandan sin preparación, sin motivación, a hacer una guerra contra sus hermanos, un poco como parafraseando esa película muy famosa, interesante mexicana, Sangre por Sangre. O sea, esa es una guerra entre pueblos eslavos. Y claramente Starmer a Francia por sus intereses de campaña electoral, de tener siempre una visual dentro de su población que no pueda caer esa imagen, aunque si ya sus gobiernos están pasando una situación muy crítica y compleja porque sabemos que no tienen apoyo por parte de las poblaciones y los pueblos de Europa, que claramente están en contra de estas políticas guerreristas y en contra de todas estas lobbies y estos señores de la guerra. Bueno, Stadler, Macron mandarán los soldados ucranianos a morir, dicen ellos, para contrarrestar los drones, pero en realidad ese es el objetivo principal. Dicho esto, veamos una reacción digna, soberana, de autodefensa justificada de lo que son los derechos internacionales, las Naciones Unidas, que frente a una agresión de este tipo, estamos hablando de magnicidio. Imaginémonos que esto hubiera pasado y trasladamos a México, que hubieran matado a Fusha, hubieran matado a la Sheinbaum, que hubieran bombardeado una escuela de la Rosario Castellanos, o la UNAM, donde hubieran niñas y niñas asesinados, etcétera. ¿Cuál sería la reacción del pueblo mexicano? ¿Qué pediría a su propio gobierno? Y es lo que hemos visto básicamente en estas últimas menos de 48 horas, donde el pueblo iraní, el mismo pueblo iraní, salió en las calles pidiendo un frente antiimperialista en contra de la agresión sionista y estadounidense. Una agresión cobarde, como tú lo dijiste, porque alguien que me explique qué estaban haciendo esas niñas. Por supuesto, no eran un peligro para la seguridad internacional, no eran un peligro para Estados Unidos y tampoco para Israel. Eran niñas que estaban estudiando, seguramente tenían el sueño de volverse científicas o quién sabe otras cosas, pero eran niñas que tenían mochilas, que iban a las escuelas felices. Era un sábado en la mañana, tranquilo y sereno, y le llegó una bomba que no tiene ninguna razón, porque no se puede decir que no fue una bomba inteligente, como dicen los periódicos occidentales, que dicen fue un error, y a la vez hasta ese cinismo tan grotesco que están justificando el hecho de que los padres de estas niñas no las dejaron en la casa. Nadie pensaba hacer un ataque tan cruel y tan cínico y cobarde como eso de Estados Unidos, que asesinó también las principales cargos institucionales del país. ¿Por qué, Vicente? Porque hace unas horas anteriores estaban en Viena dialogando sobre la paz. E Irán había dicho claramente que ellos estaban disponibles hasta hacer un acuerdo superior a lo que habían hecho en el 2015, siempre con Trump. Sin embargo, hemos visto que ese señor que está en la Casa Blanca, ese narciso moderno, decidió junto con su principal directriz, que es Tel Aviv, que es Netanyahu, hacer esa guerra. La llamaron furia épica. Yo creo que lo vamos a dejar a los oyentes de la transmisión sin censura qué nombre mejor sería, si furia épica o operación furia pedófila de Epstein, porque eso es la verdadera razón de este operativo. Ocultar lo que es el escándalo de los archivos Epstein. Y esta actitud tan morbosa por parte de esta gente, Vicente, que no solo violan, se comen la carne de niñas, de niños, de mujeres y todo, sino que tienen esta
actitud de masacrar a niñas en una escuela. Y esto es algo que la historia de Centroamérica y de México conoce muy bien, porque estas cosas de bombardear, de masacrar escuelas rurales, por ejemplo en México, sino por ejemplo también en Nicaragua durante la guerra durante la guerra sucia, en Guatemala, en Honduras, en Salvador, etcétera, etcétera. Esta es la política y la estrategia de estas personas que odian que los pueblos libres, las naciones soberanas, puedan construir, basado sobre su bloque juvenil, sobre su mejor juventud, el futuro de sus propias naciones. Esta Oye, es la verdad, Vicente. Alessandro, por todo lo que estás diciendo, creo que también hay que exhibir a los que por muchos años fueron considerados los grandes intelectuales de México. Entre ellos Enrique Krause. Fíjate el análisis a ver, a usted que nos está viendo y escuchando, ojalá que vea la gran diferencia entre un análisis como el que está haciendo Alessandro Pagani y lo que escribe en redes Enrique Krause. Existe el mal radical. Es el imperialismo ruso que agrede a Ucrania. Es el fanatismo islámico que oprime a sus mujeres y mata a sus jóvenes. Es el populismo aliado al narcotráfico que destruye la democracia. Pero los valores de Occidente también existen y triunfarán. Creo que está claro de qué lado va quedando cada uno en esta mesa mundial, mi querido Alessandro Pagani. Krause, ¿quién es Krause? Yo conozco Krause, los Kraute, lo que comen los alemanes. Mira, si tenemos que hablar de un personaje como este, pues hablamos de todo lo que es justamente esos actos morbosos que hablabas, Antonio Gramsci, cuando decía que justamente en medio de los claroscuros nacían estos actos morbosos como Zelensky, como este Krause, como Milei, como todos estos personajes también en Venezuela, a esa señora que regaló e entregó sus premio Nobel de la Paz, si pensamos a la Kaja Kallas. Esta gente no tienen, si puedo decirlo, no tienen madre, como se dice en México. O sea, esa gente para el dinero tienen prácticamente dentro de su mentalidad el ideario del dinero, del dólar. Esta gente vendería hasta sus propios padres, hasta su propia madre, hasta su propia patria, porque de esto estamos hablando. Aquí no estamos hablando de compartir el pensamiento político o las líneas de los gobiernos de cada país, sino que nuestros padres, nuestros abuelos nos dejaron un legado que son las Naciones Unidas. Lamentablemente, Vicente, yo veo que estas Naciones Unidas son todo, pero no son unidas, o sea, cada uno va por su mismo. Veamos, por ejemplo, en estas horas cómo están yendo las cosas en el Consejo Supremo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde otra vez no se encuentra básicamente una solución pacífica de arreglo de esa situación así. Se habla del islamismo, se habla de Rusia, se habla de Cuba, se habla, pero desde una perspectiva todavía de la Guerra Fría. Esta gente como Krause tienen problemas disfuncionales a nivel cognitivo porque se quedaron con el muro de Berlín que le cayó completamente encima, metafóricamente hablando, en el sentido de que ellos todavía tienen una conexión conectiva sobre lo que les decían antes de la caída de la Unión Soviética, sin entender que el mundo de hoy es completamente diferente de lo que era antes del 89, de la caída de la Unión Soviética y también del Pacto de Varsovia. Hoy vivimos una situación donde hay una ilegalidad dentro de los derechos internacionales que es impresionante. Lo hemos visto en Gaza con la masacre contra los niños palestinos, que tiene que ver las ideologías, que tiene que ver esto con los pensamientos políticos de siglos pasados, y te lo está diciendo una persona que estudia filosofía política, que tiene un doctorado en teoría crítica y que básicamente es formado a través de un pensamiento político, pero la geopolítica hoy es una geopolítica del poder. Y veamos cómo Estados Unidos, en plena crisis de la modernidad,
occidental céntrica, lo que intenta hacer es dar como una bestia herida sus últimos golpes. Y la barbaridad de todo esto es que veamos que como todos los imperios de la historia, como fue Roma, por ejemplo, lo que hacen son crímenes de lesa humanidad. Lo han hecho en Vietnam, lo han hecho en Irak. No olvidamos que, según ellos, iban para sacar a un dictador armas de destrucciones masivas y lanzaron centenares de miles de bombas más poderosas que todas las 3 bombas que lanzaron sobre Nagasaki e Hiroshima y que provocaron, por ejemplo, solo en la ciudad de Fallujah, más de 1 millón de personas asesinadas, mujeres, niños, niñas y ancianos inermes. Allí no había ninguna arma de destrucción de masa por parte de Saddam Hussein, sino que había las Fuerzas Armadas de la OTAN y de Estados Unidos que bombardearon en forma indiscriminada contra las poblaciones civiles. Lo hemos visto también la justificación que han tenido desde después de los atentados a las Torres Gemelas, a las Twin Towers en el 2001. Lo dijo bien Clark, lo dijeron bien Bush, que ellos iban desde el 2001 y hoy veamos la apoteosis para acabar con lo que ellos llamaron ese eje del mal, que era representado por Rusia, China, Corea del Norte, Libia, Siria, Afganistán y por supuesto Irán. Hemos visto que en estos últimos 25 años, desde el 2001, acabaron con Siria, acabaron con Libia, acabaron con Afganistán, acabaron con, también con la antigua Federación Socialista de Yugoslavia con los ataques en contra. ¿Cuál es la ideología que ellos llevan adelante? La ideología de un imperio del mal. Así que yo, concluyendo sobre este tipejo, este causa que nadie conoce en el mundo, realmente, porque la gente está siguiendo lo que es la lucha épica, es así, la lucha épica del pueblo iraní en contra del opresor, que son básicamente estos agresores estadounidenses e israelí. Pero no están escuchando lo que dice este causa. Este causa habla por sí mismo, habla porque le interesa que le carguen su tarjeta en el banco desde Estados Unidos. Él piensa, como esa señora allá en Venezuela, piensa que un mañana, que supuestamente esas cosas que veamos que están pasando en Irán, que han pasado en Venezuela, que han pasado en Libia, etcétera, etcétera, esta gente vende patria, piensan que mañana Estados Unidos hará lo mismo en una escuela de niñas de México, que tal vez se maten a los jefes y líderes del gobierno de la 4T, que hagan estos con periodistas, con toda la gente, y piensan que sustituyéndolos le van a dar el cargo a ellos. No han entendido que Estados Unidos no le importa absolutamente nada y no tiene ningún reconocimiento hacia los pueblos de lo que se llama la periferia halógena del centro imperialista, que es la Roma americana, como decía José Martí, Washington. Yo sé que te tienes que retirar en unos minutos, pero ¿qué te parece si cerramos con una reflexión y me permites estarte molestando en el transcurso de la semana para el análisis, Alessandro Pagani? La clave será qué tan larga sea la guerra, si es una guerra corta, una guerra larga, y qué significa para el mundo, pues, una guerra corta o una guerra larga en este lugar, en esta posición estratégica mundial, lo digo por el estrecho de Hormuz. ¿Qué reflexión nos puedes dejar sobre esto? Brevemente, en menos de un minuto, Estados Unidos, el objetivo estratégico económico es hacer que se bloquee el estrecho de Hormuz, como se ha dado, que se levante, que sería una crisis económica energética a nivel nacional para poder vender, después de haberlo refinados, el petróleo que están explotando y saqueando desde Venezuela con la colaboración y la complicidad de los hermanos Rodríguez.
Por lo tanto, lo que estamos viendo es, por supuesto, la guerra de larga prolongación. Veamos que los únicos que verdaderamente tienen ganas de solucionar estas formas que se están dando en una forma institucional dentro de las Naciones Unidas y desde una perspectiva del diálogo hacia la paz son siempre los mismos actores de siempre, Rusia y China. Es necesario condenar contundentemente el imperialismo estadounidense, porque, repito, todo lo que está pasando hoy en Irán puede pasar mañana en México, mi estimado Vicente. Yo te agradezco por este tiempo que nos has concedido, Alessandro Pagani, y sigo invitando a la audiencia a que te sintonice, a que te busque, a que te respalde también en redes sociales. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga? Claro, Vicente, muchas gracias por esta oportunidad de presentar mis redes sociales que son X, ex Twitter, El Brigantero, todo junto, y siempre El Brigantero en mi canal de Telegram. Ahí pueden encontrarme. Luego nos vemos siempre aquí, una vez a la semana, como habíamos dicho, mi querido Vicente, y pueden también leer mis columnas en la revista digital mexicana de Quintana Roo, Luces del Siglo. Estamos al pendiente entonces, mi querido Alessandro Pagani. Te mando un abrazo y muchas Un abrazo gracias. para ti. Gracias. Cuídate. Hasta El, luego. el análisis de Alessandro Pagani hablando con nosotros sin censura. Le pido que nos siga ayudando con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba, porque son los likes que no cuestan, pero sí cuentan. Los likes con los que le vamos a exigir a YouTube que no nos esconda. Si le quitan el like, así, dándole clic al dedito hacia arriba, si le quitan el like, persista, vuélvale a dar like. Si le quitan la suscripción, como nos han denunciado algunos de ustedes, vuélvanse a suscribir y activen la campanita. Gracias a quienes aportan a este espacio libre como el viento. Gracias por el chayotito del pueblo, como el que nos deposita continuamente la querida Lisa allá en la Escandón, en la Ciudad de México. La tarjeta del Banco Banorte puede hacer sus depósitos directamente en Banorte o transferencias interbancarias o los depósitos en las farmacias del ahorro, las farmacias Guadalajara, en el Circo K, en el 7-Eleven, en el Aurrerá, en el Walmart. Puede hacerlas con esta información. Está a nombre la tarjeta del Banco Banorte, a nombre de su servidor Vicente Carlos Serrano Arroyo con Y. El número de tarjeta es 4189-1400-5511-8185. Repito, 4189-1400-5511-8185. También nos puede apoyar con los superchats si usted cree que nos merecemos el respaldo económico. Cada dólar, cada peso, cada euro cuenta en este esfuerzo independiente y alternativo. En esta transmisión en vivo y en directo de YouTube de Sin Censura TV, lo que tiene que buscar es ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita Ceci. Ahí le da clic, con su tarjeta de crédito o de débito nos manda su aportación y mándanos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura o sin mensaje, como Alfredo Yepis, que nos acaba de enviar $5 de superchat. Muchas gracias, Alfredo Yepis. Gracias a Mimi o a Mimi, a Miriam Citek, a Men on Fire. Gracias a Leticia Roldán, a Jaime Tapia, Alfredo Yepis, ya lo decía, a María Candelaria Pineda Sánchez, a Francisco Cervantes, dice que llegando y dejando mi like patriota. Muchas gracias, Francisco Hugo Vaz. Gracias a Jaime Tapia, a Patricia Granados, a Fernando Olvera Medellín, a Ana Lilia Ceballos Carrillo, Alfredo Castro.